Bien, amigos, vamos a conversar con el doctor Wilson Gómez Ramírez, actualmente presidente del Instituto Duartiano. Aunque vamos a hablar del Instituto Duartiano, quiero resaltar algo. En el día de justamente del lunes, hablamos de aquellos dominicanos que han logrado transitar en vida activa, saliendo bien, haciendo vida pública, han salido bien en el desempeño de sus funciones. El doctor Wilson Gómez ejerció el derecho como abogado que es, fue director nacional del registro de títulos, una dirección muy difícil, porque es siempre fue fuente de muchas irregularidades, y en su gestión eso se puede decir que se normalizó. Luego fue miembro del Tribunal Constitucional durante un tiempo, cumplió su mandato y hoy se desempeña como presidente. Esa es una función que es honorífica, presidente del Instituto Duartiano. Le damos la bienvenida al doctor y quisiéramos aprovechar ese tránsito de abogado en ejercicio a presidente del Instituto Duartiano, en que pudo ganar experiencia en áreas muy diferentes, aunque sea como abogado. Un abogado en ejercicio pues tiene muchos casos. Un director de registro de títulos obtiene mucho más experiencia de la que todo el mundo se puede imaginar. Hay que estar en registro de títulos para saber lo que es eso. Hablamos del Tribunal Constitucional y ahora del Instituto Duartiano. Doctor, realmente en el Tribunal Constitucional, que es el lugar de mayor, la posición mayor en la administración pública que usted ha estado, hemos dicho que primero es una instancia que está siendo usada demasiado, casi es una super suprema, porque todo aquel que no le va bien en la Suprema se las ingenia para ir al Constitucional. Es decir, que el trabajo del Constitucional es mucho. Segundo, se habla del doctor Ray, pero realmente ese Tribunal Constitucional completo, con el doctor Ray de presidente, salió bastante ileso de todos los embates que pudo haber tenido. Tenía también algunas características como la que hoy mencionamos en un pequeño trabajito que publicamos en El Caribe, de que coincidencialmente los últimos presidentes de las altas cortes, Tribunal Constitucional, Suprema, Subero, Mariano Germán y Henry, nunca fueron jueces anteriormente. Sin embargo, debutaron en la cúpula como jueces, haciendo un papel digno, un papel que nadie le puede señalar, aunque la justicia abajo podría tener muchos problemas, tanto en los ministerios públicos como en la judicatura. Doctor, el paso por el Tribunal Constitucional suyo y del grupo que estuvo acompañándolo, ¿cómo usted lo califica? Porque hoy nada más hablamos del doctor Ray, cosa que yo apoyo. Claro. Mire, lo primero es agradecer siempre su generosidad y particularmente la oportunidad que nos brinda, tanto en términos personales como en el caso institucional del Instituto Duartiano, de poder usar este medio que tanta influencia ejerce en lo que es la comunicación y la opinión pública. Nunca me olvidaré de una tarde dominical donde usted y yo nos encontramos, entonces en el club de Codetel. Yo llegaba, usted salía,
Yo había estado siempre en la actividad gremial, la presidencia de ADOMA, presidencia del Colegio de Abogados, y en esas lides usted me identificaba. Acababa de ser designado registrador de títulos del Distrito Nacional. Estamos hablando de septiembre de 1996. Y usted, cuando me encuentra que ya tenía la información de mi designación reciente, usted me dijo: ahora yo voy a ver qué tú vas a hacer después de que tú tantas veces has criticado. Eso. Y en verdad yo le dije: bueno, vamos a ver qué resulta, ¿no? Lo cierto es que fue un gran reto para mí el registro de títulos, porque hay que remontarse a la época donde no había nada organizado y donde en esa jurisdicción no se conocía la computadora. El registro no tenía una máquina propia, una máquina de escribir eléctrica, y donde estaba todo dividido, es decir, la banca y las grandes oficinas de abogados tenían tomado el registro. Es decir, tenían empleados privados que, superaban a los empleados oficiales. Es más, llegaban a decir que esta zona es NACO, que esta zona es GASCO, que esta zona es... Sí, las asociaciones de ahorro tenían exactamente. Su personal dentro de... Entonces había esa situación tan enojosa como difícil, y fue necesario entonces enfrentar esa primera situación. Bueno, por fortuna nosotros conseguimos convencer al magistrado Contín de que nosotros no íbamos a hacer lo que hacíamos en el Colegio de Abogados, que ejercíamos presión a la misma Suprema Corte de Justicia. Eso preocupó mucho al magistrado Contín, mi presencia, porque ya le habíamos hecho una serie de demandas y acciones a la Suprema, que estaba resistiendo los cambios y la modernización. Bueno, el apoyo mayor lo recibo del magistrado Suguero, que sin lugar a dudas, a mi juicio, es el mejor gerente históricamente hablando que ha tenido el Poder Judicial, a mi juicio. Eso me permitió entonces permanecer en la jurisdicción 16 años, hasta que se produjeron los cambios, transformaciones, tanto de la normativa, de la ley, de los reglamentos que se crearon. Hicimos una defensa importante del sistema, porque hubo un momento que se quiso cambiar cosas de trascendencia, como la imprescriptibilidad del derecho de propiedad, y hasta afectar el sistema registral. Y por fortuna, el magistrado Suguero fue bastante solidario en eso, y no permitió que los técnicos extranjeros que estaban aquí influyeran como para hacer el cambio. Todo esto lo digo porque uno se va validando, y es lo que me permite a mí entonces pasar de ahí al Tribunal Constitucional. Exacto. El Tribunal Constitucional es una entidad muy singular. ¿Qué tiempo tuvo ahí? 9 años. 16 en el registro de títulos. 16 en el registro de títulos y 9 en el Constitucional. Entonces, esa es una instancia de mucha trascendencia. La gente no sentido general. Incluya la respuesta. Otra modalidad que ocurrió ahora, sí, y es que por primera vez un juez de la Suprema pasa a ser presidente de un tribunal constitucional. Perfecto. Mire, esa es una instancia extrapoder que concentra una amplia facultad. Hoy día son los tribunales constitucionales los que determinan la orientación de la preservación de la institucionalidad. Es la Constitución nada más lo que defiende, la buena aplicación de la Constitución. La Constitución, los derechos fundamentales, el orden constitucional, ¿verdad? Todo eso. Y entonces una instancia que en el caso nuestro puede hacer la revisión de las decisiones de la Suprema Corte de Justicia cuando se alega que se ha violado un derecho fundamental. Y estuvo bien el pasar la sala constitucional de la Suprema a un tribunal aparte. Bueno, la facultad, yo diría, porque nunca hubo una sala constitucional, sino que tenía la Suprema esa facultad. Pero la Suprema siempre fue muy conservadora.
inclusive En lo constitucional. en la cuestión constitucional. Pasaron muchas cosas y nunca hubo una reacción de la Suprema en una interpretación o en una manifestación de defensa. Y después de esos 9 años, que yo veo a Wilson Gómez jovencito, bien, ¿quiere decir que usted está inhabilitado para la judicatura ya? No hay ninguna... Es decir, que usted no puede ser presidente de otro tribunal. No hay ninguna inhabilitación así extrema. Lo que pasa es que ya uno, por supuesto, los años van aconsejando y van particularmente diciendo... Pero la experiencia aumenta también. También, doctor, sí. y en esos tribunales es vital la experiencia. Claro. Hay una combinación, claro. No debe haber límite de edad, sino limitación física. Bueno, sí, pero bueno... O intelectual. Es que la excepción es que las personas lleguen a 75 años. Pero con todas las 75 años, facultades. un muchachito. Ahora sí. Ahora que llegamos, ahora que estamos por ahí. Dígamelo a mí. Bueno, la cuestión es que el Tribunal Constitucional también tiene la facultad de revisar las decisiones que tienen que ver con las acciones de amparo. Tiene también la facultad de conocer de las acciones directas de inconstitucionalidad. Pero un rol de mucha importancia es el control de la constitucionalidad de manera preventiva, que eso ha preservado de manera importante y la gente no sabe en qué medida la soberanía nacional. Bien. Aquí nosotros declaramos inconstitucional un tratado internacional con Estados Unidos que iba a cercenar la soberanía nacional completa. Eso iba a permitir, que se pretendía permitir aquí la presencia armada de oficiales norteamericanos establecidos aquí, que podían traer, inclusive contratar en otros países a determinadas instancias que también vinieran aquí con el privilegio propio que tienen reservados los diplomáticos, que podían hacer control y uso del espectro radioeléctrico no reservado de la República Dominicana, que establecían una especie de comisión para juzgar a los militares frente a una confrontación con militares dominicanos y no los tribunales del país. Una serie de cosas que todavía estamos amenazados con un proyecto que está ahí y que particularmente yo tengo la percepción de que se pensó muy bien para garantizar la aprobación de ese proyecto a partir de esta nueva composición, que tiene que ver, en principio habla, y parece simple, del llamado chequeo previo para ir a los Estados Unidos para hacer el chequeo aquí. Dice ese tratado, firmado ya, pero controlada la constitucionalidad por el Tribunal Constitucional antes de que llegue al Congreso y sea aprobado. Ese proyecto no se limita a ese chequeo previo. Ese chequeo previo que lo harían oficiales norteamericanos uniformados, armados en el territorio nacional, que en principio dicen Punta Cana, no, para todos los aeropuertos del país, inclusive pudiendo desplazarse por todas las áreas aeroportuarias, incluyendo las comerciales, que pueden aprender, que pueden apresar, que pueden detener a dominicanos, someterlo a interrogatorio en su territorio, aquí, extranjeros. Como ese tema, hay varios temas que tienen como una línea muy fina de lo que debe ser y de lo que no debe ser. Y yo quería plantearle quizá todo lo que el tiempo nos da. Pero mire, doctor, recientemente hubo una audiencia para la elección de 5 jueces. Sí. Y nosotros escuchamos algo. Digo, caramba, y esa es la razón de la invitación. Digo, le vamos a preguntar al doctor Gómez si realmente él ve eso como algo normal. Cuando hay un consejo de la magistratura que va a elegir jueces, nosotros que no somos jueces, ¿qué vemos? Que ese consejo va a ver si esa gente tiene conocimiento suficiente de la materia que van a aplicar. ¿Qué van a aplicar? La Constitución. Entonces, nosotros escuchamos
temas que les cuestionaron que son casi propios de aquello de que el juez habla por sentencia. Cuando tú le preguntas a un candidato, ¿qué usted haría con respecto al aborto? ¿Lo está poniendo a fallar? Exactamente. ¿O qué usted haría con respecto al matrimonio homosexual? ¿Lo está poniendo Claro. a fallar a priori? Claro. Está bien que le pregunte, ¿qué usted piensa de la prescripción de 4 años de un proceso? Exacto. Y yo no quiero ampliarlo, sino que usted me diga si como ex juez o con la experiencia, usted entiende que se excedieron en ese interrogatorio. Sí, termino con la cuestión de este tratado, porque es un asunto de alto interés eso es nacional, demasiado importante, alto eso que usted interés está nacional. tratando. Se prevé que esas personas puedan ser entrenadas en el territorio nacional, esos oficiales que van a estar en las áreas de los aeropuertos. Lo más preocupante de todo esto es que se trae por los cabellos lo concerniente a los refugiados. Y ese es un problema para nuestro país, sobre todo con esta realidad que cada día se agrava y la agravan, porque ya el problema de Haití uno lo advierte, que no es solo Haití, que la comunidad internacional empuja ese asunto para acá. Eso está claro, por la actitud asumida, por la irresponsabilidad con que han actuado esos organismos internacionales y esas grandes potencias, responsables inclusive algunas de la suerte de ese pueblo. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, que desde el mismo momento en que aquí se hace el prechequeo, que no necesariamente descarta la posibilidad de ser chequeado al llegar a los Estados Unidos, los ciudadanos que aleguen o estén en procura de ser acogidos aquí como refugiados, van a quedar en República Dominicana. Y se harán aquí los centros de refugiados, los campos de refugiados. Ese es un proyecto delicado. Y eso lo tiene el proyecto de forma clara. Sí, eso Los campos de refugiados. Digo, no van a hablar de campos de refugiados porque esas son gente de una alta inteligencia. Pero ¿por qué se trae eso ahí? A un asunto que lo que procura es motivar el turismo. Y nosotros decimos, bueno, motivar qué turismo si aquí faltan habitaciones hoteleras. Aquí se construye, todos los días están dando Picasso para construir habitaciones, porque hay demanda. ¿Qué es lo que se busca? Más que lo que tenemos. Sentido general, bueno, esa es mi preocupación, porque yo estoy muy claro en que se procura la aprobación de eso y la gente, ahí llegó gente con compromiso de hacerlo. Ya de hecho, eso es un tema que se había discutido mucho en el Constitucional y en un momento dado llegó a tener 8 votos. Y hubo presión, porque a nosotros nos presionaron. Es decir, fue gente allá, del Estado. Los principales estamentos del Estado con el empresariado. A hablar con los que estábamos resistiendo. Yo dije, yo tengo una posición muy clara. Es irrenunciable la defensa de la soberanía dominicana, a la soberanía del pueblo dominicano. En lo que concierne a esas preguntas. ¿Y no sintió miedo de que le quitaran la visa? No en absoluto, porque yo debo decir lo siguiente. Yo inclusive cuando la 168.13 le dije al presidente Rey Guevara, presidente, si a uno de nuestros jueces o a usted le retiran el visado, yo entrego la mía, porque yo no tengo problema con eso. O sea, yo no tengo problema con eso. Si a un juez de esos que firmamos la sentencia se le retiraba el visado, yo entregaba mi visado. Yo no tengo problema con eso, gracias a Dios. Entonces, en lo que concierne a esas preguntas, ciertamente son condicionamientos. De hecho, en una evaluación previa a esta que Daba la impresión de que el Consejo tenía una agenda, doctor, claro. de que yo elijo al juez que me aplique esto. Esa fue la Sí, yo recuerdo que en la evaluación anterior, la que precedió a esta última, se le preguntó a una joven que resultó juez, que es juez actualmente del tribunal, con relación a este
tratado internacional. Y ella fue muy inteligente porque ella dijo, bueno, como yo eventualmente podría quedar como juez del tribunal, Algo dijo. yo me reservo la consideración de una cuestión que eventualmente puede ser objeto de discusión y donde yo pueda participar, porque yo estoy concursando. Ella resultó juez. ¿Y fue seleccionada? Sí. Qué bueno. Fue seleccionada en esa oportunidad. Entonces, yo creo que eso hay que reorientarlo, porque hay muchas preguntas que Bien. son comprometedoras. Perfecto. Doctor Gómez, el último tema es el Instituto Duartiano. Mire, ese paso del Tribunal Constitucional, la Constitución de la República Dominicana, a presidir el Instituto Duartiano, parece como otra actividad, pero yo la ligo mucho a su actividad anterior. ¿Por qué? Porque está la soberanía, está la independencia, y realmente cuando se le realiza a un ciudadano algún reconocimiento de miembro honorífico, algún reconocimiento de lo que ustedes hacen, están invitando al resto de la población a entender lo que es soberanía y a separar bien algo que en los últimos años se ha perdido. Entonces el Instituto Duartiano está como trazando la línea correcta, porque somos nación, sí. ¿Tuvimos padres de la patria? Sí. Entonces, a veces la pasión política nos hace meternos en otras áreas. ¿Eso es un propósito o fue una coincidencia? Sí, una buena pregunta. Pero le completo con respecto al Tribunal Constitucional que usted me preguntó que valorara mi paso por el tribunal con esa primera camada originaria de 13 jueces. Yo le voy a decir lo siguiente. Mire, como el Tribunal Constitucional es una instancia tan diferente, por lo que yo logré como experiencia, llego a la conclusión de que tal vez lo mejor sea que el juez que llegue allí, si bien se vincule a jueces que vienen del Poder Judicial, el juez predominante debe ser un juez que no tenga los condicionamientos que con el tiempo y con el trajinar en el ámbito propio del Poder Judicial, ¿verdad? Ese juez no se sienta de alguna manera encasillado. Por eso fue tan útil esa composición originaria, porque había un predominio de jueces que no eran, que provenían de la jurisdicción ordinaria del Poder Judicial. Y eso permite que haya una visión más amplia al momento de considerar las cosas, por encima de esas limitaciones que se crea el propio juez, a partir de esa tradicional manera conservadora de manejarse en la administración de justicia. Ahora, yo creo que el trabajo fue un trabajo interesante, no solo por la labor jurisdiccional. Ahí hubo más de un centenar de títulos, de libros, de producciones, de una doctrina copiosa, aparte de esa jurisprudencia de mucho valor, pero también se atendió a la cuestión patriótica. Eso no se descuidó. El Tribunal Constitucional se encargó de hacer publicaciones importantes de carácter patriótico, actos patrióticos. Y en el discurso del presidente Ray Guevara hay una constante, a lo largo de tantos discursos, la cuestión de la patria, el pensamiento duartiano, el pensamiento de estos prohombres trinitarios, febreristas, restauradores, estuvo ahí. Y todo esto, como usted ha dicho, eso fue como una especie de tránsito, ¿verdad? No propuesto, sino coincidente. En el caso de la línea nuestra, bueno, pues naturalmente, eso por gravedad. Me cae el Instituto Duartiano ya como una entidad que trabaja y se perfila en el marco de lo que es el pensamiento duartiano, de lo que es el ejemplo de Duarte y la difusión, ¿verdad?, de ese pensamiento, y particularmente el decirle
de manera permanente a las autoridades que tienen que asumir su responsabilidad histórica. La Constitución de la República, en el artículo 63, numeral 13, establece la obligatoriedad de la moral y cívica como materia medible, como materia para ser examinada, para que el estudiante haga aprovechamiento del conocimiento y lo exponga. Establece la obligatoriedad de la enseñanza de la Constitución de la República en los centros públicos y privados de enseñanza. Establece el que se consideren los valores como forma de propiciar la paz y la convivencia. Todo eso está establecido y hay una resistencia inexplicable, una resistencia que uno no entiende. Es decir, yo mismo le pregunté al ministro actual de Educación que si era que había presión de organismos internacionales, que Educación no daba el paso, y sin embargo, la callada fue la respuesta. Entonces, en verdad no se explica tantas cosas que manda la Constitución, como esa reserva del artículo 10, para que se articule una ley que garantice la titularidad de la tierra en la zona fronteriza a favor de dominicanos y dominicanas, en una franja determinada que se entiende, que es estratégica y que es parte de la preservación de la soberanía terrestre. Eso no se ha hecho y cumpliremos ahora en enero 14 años de esa Constitución. Lo que pasa, doctor, es que el corazón de la uyama la conoce el cuchillo, y el paso suyo por el Tribunal Constitucional en la primera etapa, cuando se creó el tribunal, le llevan a usted una serie de experiencias que ameritan no que el Instituto Duartiano tenga un programa de televisión o de radio, sino que el doctor Wilson Gómez tenga casi la necesidad, ni de justificar un gobierno colegiado tampoco, porque todo lo que ocurrió ahí no necesariamente usted tuvo 100% de acuerdo, claro, pero fue consenso o fue la imposición de la mayoría. Mencionó el asunto de los acuerdos con Estados Unidos, ahora nos mencionó la frontera. Nos queda la pregunta de si realmente el instituto está haciendo una labor patriótica tratando de integrar el pensamiento duartiano a la nación completa y aclarando el asunto. Y quisiéramos también esa posición de la doctora que dijo: no te puedo contestar porque puede ser motivo de un fallo posterior. Todas esas cosas son importantes. Queremos comprometerlo a que no, por lo menos en la revista, usted pueda hacer una exposición, varias exposiciones al respecto. Ahora, háblenos del Instituto Duartiano un poquito. Es decir, el tiempo que usted va a estar presidiendo esa institución, ¿cuál es el objetivo principal? Bueno, el Instituto Duartiano cumplirá ahora, en enero, 60 años. ¿Cuánto? 60 de su fundación. Ha sido una institución que ha abrazado el ideal duartiano, la proyección, la difusión de su vida, obra y ejemplo. En estos tiempos nos ha tocado asumir el instituto, ya no en los términos en que originariamente se asumió, porque se limitaba el instituto a hacer las publicaciones, a hacer su boletín, a hacer algunas cartillas, pero los tiempos actuales han demandado más que eso. Es decir, nosotros hemos tenido que asumir entonces lo que es la defensa patria, el interés nacional, el fijar posiciones públicas, el participar en marchas patrióticas para llamar la atención de la comunidad internacional, en la defensa de la soberanía, en la defensa de los intereses y para mandar también un mensaje al exterior de que aquí no hay una indiferencia frente a lo que ocurre. Nos ha tocado pues también hacer una difusión copiosa, ¿verdad?, de lo que es los símbolos patrios, el uso adecuado y correcto de estos símbolos. Todo esto nos ha permitido
hacer estos esfuerzos. Y en esta etapa hemos estado incorporando, ¿verdad?, una serie de personalidades y figuras de la vida nacional, personas que han asumido con actitud recta, seria, la cuestión de la patria, el interés nacional, la defensa de la soberanía, y lo hemos incorporado, ¿verdad?, como un grupo de figuras y de personalidades que pueden y han ayudado al país y pueden darle brillo al Instituto Duartiano con su prestigio, también incorporándose como miembros de honor. Y esa legión de hombres y mujeres, sin duda, gravita sobre la vida nacional, y se le manda también un mensaje al resto del conglomerado, al resto de la comunidad internacional, al resto de la comunidad nacional, en el sentido de que son muchos los dominicanos que se identifican con la patria, que tienen compromiso y que particularmente están en la línea de asumir esa defensa patria. El instituto, en consecuencia, ha procurado interpretar, ¿verdad?, lo que es un sentimiento del pueblo dominicano. Es decir, los dominicanos todos estamos de acuerdo en que es necesario que los intereses nacionales sean preservados, que el interés supremo de la nación sea defendido y que particularmente gobernantes y gobernados tienen que asumir esa responsabilidad. Nosotros, como quiera que sea, nos mantenemos preocupados porque la autoridad nacional todavía no está aplicando con el rigor debido las leyes migratorias. Las políticas dominicanas tienen que estar orientadas hacia mejorar la imagen internacional del país, que tiene que haber una ofensiva diplomática por todo el mundo a los fines de edificar históricamente lo que es la realidad. No puede ser que la violación grosera a un tratado internacional de tanta fuerza que inclusive nosotros lo retenemos en la Constitución de la República, ese tratado de 1929, revisado en 1936, se ha vulnerado sin respuesta de nadie, que viene un organismo internacional de la región, como la OEA, pasan por ahí y no dan ninguna respuesta, en absoluto, inclusive se dejan manejar por las autoridades haitianas y por la gente que está ahí en Haití, de ni siquiera cruzar de aquí para Haití, sino irse por allá y después volver. Es una cosa increíble. ¿Cómo es posible que eso ocurra? Y entonces el país tiene que hablar de pie. Aquí es verdad, hay intereses económicos en la cuestión de frontera, pero el interés particular no puede bajo ninguna circunstancia hacerse valer por encima del interés nacional. El interés nacional, la dominicanidad tiene que estar por encima, y los funcionarios, fundamentalmente, que son los responsables de administrar el Estado, tienen que entender que en nuestro país el interés de la patria tiene que hacerse respetar, y nosotros tenemos que hablarle de pie a todo el mundo, a Estados Unidos, a la comunidad europea, ¿verdad?, a la Unión Europea, a todo el que haya que hablarle de frente con respecto a esto, hay que hablarle con energía, y particularmente hay que darse a respetar. Ahora, nosotros tenemos aquí un control, establecimos recientemente un control biométrico para evitar la cuestión de la presencia haitiana, que debo decirle que todavía hoy hay el paso, pero profuso, de ilegales haitianos de Haití hacia República Dominicana. Ahí la zona del aguacate, por allá, por lo que es la zona de Jimaní, ¿verdad?, la Florida, que es una comunidad rural, toda esa zona hay pasos abiertos y francos de haitianos al territorio nacional. Todos los días lo vemos eso, y eso se ve aquí en la ciudad. Y entonces hay que exigir controles. No hay los controles suficientes, y lo vemos todos los días. Cuando se pasa del territorio haitiano, una autoridad haitiana uniformada, al territorio dominicano sin una consecuencia, más que una frívola nota, sin mayores reacciones, y eso ocurre es porque no hay un control como se aspira de carácter militar estricto. Bien, una ñapita, doctor. El actual juez del Tribunal Constitucional
hizo un pronunciamiento recientemente y expresó su temor de que pudiera producirse en el Tribunal Constitucional una especie de cambio de rumbo con las nuevas designaciones que se han hecho. Y un poco se quejó de esa práctica de retirarle la visa a algunas personas que por alguna razón han hecho cosas que Estados Unidos ha entendido que no son correctas. Usted que fue miembro del Tribunal Constitucional, juez de esa alta corte, ¿qué cree con respecto a ese pronunciamiento? Mire, yo pienso que el pronunciamiento del magistrado José Rafael Vargas fue muy responsable. Y esa preocupación que él expresa, él lo dijo, que era la preocupación de jueces salientes y de jueces que hemos salido. Porque ciertamente hay muchas cosas en juego. Se advirtió claramente, y lo advirtió la Iglesia Católica, lo advirtieron algunos sectores, que de esta elección de jueces se iban a derivar importantes consecuencias. El Tribunal Constitucional, como ente de tanta gravitación y que, como he dicho, reserva tanto poder, necesitará siempre de mentes frías, de mucha inteligencia emocional, de mucha prudencia, de mucho cuidado. Hay temas que van a llegar al Tribunal Constitucional que nosotros esperamos que esos temas se traten así, haciendo uso de esas exigencias fundamentales, porque no solo es asunto de conocimiento. Hay mucha gente que conoce la filosofía constitucional y tiene un dominio total de lo que es la doctrina y la jurisprudencia constitucional nacional y extranjera. Pero eso no es suficiente. Es necesario administrarse ahí con cabeza fría, con rectitud de conciencia, con sentido de responsabilidad de lo que se espera de una corte de ese nivel. Bien. ¿Y se puede modificar la jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional? Particularmente la sentencia 168. Bueno, mire, los tribunales, con frecuencia, y es normal, a veces cambian orientación. Ahora, en el caso de la sentencia 168.3 es difícil, por cuanto en esa sentencia se hizo un esfuerzo, ¿verdad?, alrededor del registro civil y la dominicanidad. Todo lo que se hizo ahí fue preservando la dominicanidad, cuestión fundamental y esencial, que el pueblo dominicano no vería con indiferencia cualquier tentativa en ese orden. Nosotros esperamos que eso no ocurra y que ni siquiera sea objeto de pensamiento por parte de nadie. A mí me parece que es una decisión que está auspiciada por la cuestión y la característica propia de los pétreos. Bien, aunque no con la autoridad, pero sí con la experiencia de muchos años en un medio de comunicación, nosotros queremos hacerle un reconocimiento al doctor Wilson Gómez a través de algo que hemos hecho en algunos años, que es el guante de oro. ¿Por qué? Porque el doctor Gómez, sin proponérselo, pero una vez llegada la oportunidad, pudo cumplir con el deber de que una nación tiene varios componentes: su territorio, y él tiene experiencia en tierras, su pueblo, su población y las leyes que las limitan, que las regulan, y tiene conocimientos como abogado y como juez constitucional. Y los hombres que la formaron, que están en el Instituto Duartiano. Así que yo le quiero sugerir que piense el instituto en una sección que él pueda exponer todas esas experiencias, que estoy seguro que se está yendo con un poquito de ansiedad
porque los principales temas que quizás él tenía la necesidad de exponer, no tuvimos el tiempo para hacerlo, pero no pensamos morirnos en las próximas horas. Doctor, gracias por estar aquí. Un honor realmente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. A usted, muy amable.